Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. Hoy preparo una refrescante horchata de avena, muy cremosa y fácil de preparar. Si aún no la habéis probado y sois de los que os encanta la avena, os la aconsejo porque es de verdad una delicia. ¡Empezamos! Vamos a empezar remojando la avena en 1,5 litros de agua caliente, junto con 2 ramitas de canela, durante mínimo 1 hora. Como siempre, los ingredientes y cantidades los dejaré al final del vídeo y abajo en la cajita de descripción. Y la dejamos remojando para que se vaya reblandeciendo y sea más fácil su proceso. Cuando ya ha pasado al menos 1 hora, veréis que las hojuelas están ya muy blanditas. También veréis que la canela se ha hidratado porque se ha abierto. Así que ahora sacamos las ramas de canela, pero no las vamos a tirar. Ahora veréis qué hacemos con ellas. Y aquí las he colocado en la batidora y les voy a añadir medio litro de agua. En total la receta son 2 litros de agua, 1,5 lo hemos usado para remojar la avena y el medio restante para triturar las ramas de canela, que las vamos a batir hasta que estén bien trituradas. Y sí, probablemente vamos a hacer bastante ruido, pero en unos segundos ya estarán listas. Y una vez listas las vamos a colar y ese agua con todo el sabor de la canela la utilizaremos también en la receta. Y ya os podéis imaginar el sabor tan intenso y aromático que tiene. Limpiamos bien la batidora y le agregamos el agua con la avena remojada. Ahí va toda. Perdonad mi brazo que está justo en medio. Y ahora a batir bien durante unos minutos hasta que veáis que ha quedado bien molida. Y como veis mi batidora está ya al límite. La volcamos en el mismo bol donde la hemos preparado antes y si queréis ahora la podríais colar para que quede aún más suave. Pero yo en esta ocasión la voy a dejar así, que veis que también está muy suave y cremosa. Le añadimos el agua de la canela, una lata de leche evaporada, que son unos 375 mililitros, y la leche evaporada es más cremosa porque se elimina alrededor del 60% del agua que contiene la leche, mediante un proceso de calentamiento lento, lo cual le da también un sabor más caramelizado. Agregamos también el azúcar, que en mi caso es azúcar de coco, podéis usar azúcar blanco o azúcar moreno. Y obviamente estos azúcares más oscuros le darán un color más oscuro a la horchata. 2 cucharadas de vainilla y ya listos y a mezclar todo bien. Y ya vais viendo el colorcito que va cogiendo y qué cremosa se ve. Para servirla la colocamos en una jarra con hielos. Y a mí ya se me está haciendo la boca agua. Un dato, tener en cuenta que es avena y que contra más tiempo la dejéis, pues se os va a ir espesando. Así que mi consejo es que preparéis la cantidad que os vayáis a tomar en 1 o 2 días. ¿Qué? ¿Os apetece un vasito? Mirad qué pinta, qué maravilla, qué refrescante. En fin, un caprichito. Pues aquí os dejo con esta súper refrescante receta, que aunque sé que en España ha estado haciendo bastante frío, aquí hemos pasado por una ola de calor de 32 grados. Así que esta horchata nos ha venido muy bien. Con todo el cariño, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.